Vamos a tener este martes y la próxima semana para compartir sobre espiritualidad vicentina. Yo escuchando ahorita a Rubén Darío, al padre Rubén Darío, vamos súper de la mano en lo que vamos a compartir. Fíjense que antes de poder hablar de espiritualidad cristiana vicentina, tenemos que hablar de espiritualidad cristiana. Qué importante y qué necesario lo que nos compartía hoy el padre Rubén. Es importantísimo saber acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, pero, y lo veíamos ya con Rubén, no podemos acercarnos de cualquier manera a la Sagrada Escritura, tenemos que aprender a tener un modo maduro, podríamos decir, de tener este encuentro. El material que les comparto se llama precisamente para un encuentro integral en Cristo. Me ha tocado trabajar desde laico y como seminarista y ahora ya como sacerdote, mucho en el tema de la formación, de la catequesis inicial y en general en la evangelización. Y he sacado estas convicciones, que es lo que les comparto en este esquema. Me inspiro muchísimo en el Evangelio de San Juan. Les pongo aquí una cita de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pongo aquí abajo una imagen, precisamente el capítulo 15 del Evangelio de San Juan es el discurso de despedida, es la última cena, y en este capítulo Jesús está invitando a sus discípulos a vivir una experiencia profunda de encuentro con Él. Están, digamos, haciendo como revisión de lo que han vivido, lo que han caminado. Esto que compartía el padre Rubén Darío hace un instante con el Evangelio de Marcos es pues ese camino que se va haciendo en torno a Jesús. Y la espiritualidad fundamentalmente consiste en eso, en aprender a tener un encuentro profundo, cercano con Jesús. Lo siguiente es el carisma. El carisma es a partir del encuentro con Dios, en la persona de Jesús, viene un encuentro con el otro, con el prójimo. Van de la mano, se requieren el uno y el otro. Justamente esta revisión de los mandamientos es ¿qué debo hacer para tener mi encuentro con Dios? Y Jesús parece siempre insistirnos, tu encuentro con Dios requiere de tu encuentro con el hermano. Y en ambos se da entonces, en ese encuentro conjunto, una experiencia profunda de encuentro con Dios. Les pongo ahí en el cuadro, en la imagen que ustedes están viendo, la vida de fe involucra diversos ámbitos, pero solo nos lleva a una experiencia de crecimiento y plenitud cuando lo vivimos de manera integral, es decir, todos y cada uno, e integradora, es decir, complementándose mutuamente. Fíjense el esquema ahí que yo les presento, son inicialmente 5 elementos. Primer elemento, una experiencia de encuentro profundo con Dios requiere, lo que están haciendo con el padre Rubén Darío, aprender a acercarnos a la Biblia, es decir, centrarnos en Jesús, palabra de Dios, para ser más comprensivos, queriendo pensar críticamente al estilo de Jesús. Y si esto ustedes ya lo estaban viendo ahí con el padre Rubén Darío, hay distintos niveles de acercarnos a la Sagrada Escritura. Hay un nivel muy literal, muy superficial de ver la Sagrada Escritura. Podemos ver simplemente lo que nos va narrando el Evangelio o alguno de los pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, y quedarnos tal cual con lo que nos está diciendo, como si fuera una historieta, como si fuera un cuento, pero tenemos que aprender a profundizar en el mensaje que nos quiere decir, de tal manera que podamos comprender lo que decía en aquel momento y lo que nos puede decir a nosotros hoy día. Incluso no solamente a nivel de estudio, sino también a nivel de ejercicio de vida. Entonces, nuestro encuentro con Dios requiere en primerísimo lugar aprender a acercarnos a Jesús, palabra de Dios. Fíjense entonces lo que queremos hacer, lo que queremos ver. Esta identidad como cristianos requiere, en primer lugar, de aprender a acercarnos a la palabra de Dios. Déjenles presento así rápidamente los 5 elementos y ahorita profundizamos en cada uno. Fíjense, primero es Biblia, saber acercarnos a la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración. Y la oración también requiere de un esfuerzo y de un ejercicio de aprender a verla con un sentido mucho más profundo.
La oración a veces la vemos solamente en el término de rezo, es decir, decir lo que alguien más ya ha dicho. E incluso, como nos insistía el padre Rubén Darío en el tema de San Marcos, a veces sin querer nos quedamos quizá con frases como si fueran fórmulas mágicas. Si te sientes triste, di esto. Si te sientes alegre, di aquello. Para que esto funcione, diga esto, estas palabras, aquí diga su intención y entonces ya se resolvió. Pareciera más como una fórmula mágica. Sin embargo, el encuentro con Dios nos lleva a una vida de oración que implica discernimiento. Es decir, aprender a reconocer la palabra de Dios como un mensaje para nuestra vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué estoy yo viviendo? ¿Y cómo puedo hacer vida esa palabra? Entonces les pongo yo ahí la oración, centrarnos en Jesús, voluntad de Dios. Y nos lo explicaba hace un rato el padre Rubén Darío, el Jesucristo es aquel que escucha la palabra de Dios y porque la escucha, la lleva a su mente, a su corazón, la convierte en acciones, en actitudes. Entonces, si nosotros queremos tener una experiencia de encuentro profundo con Dios, requerimos aprender, como lo hace Jesús, a ejercer la voluntad de Dios. Es decir, dejarnos moldear por la palabra. Y entonces, este modo de acercarnos a Dios a través de la oración como discernimiento nos lleva a ser más autónomos, queriendo discernir lo que nos impacta al estilo de Jesús. Un tercer elemento es el tema de la comunidad. Ojalá solamente bastara con acercarme a la Sagrada Escritura, memorizarla, sabérmela de memoria. Ojalá bastara simplemente con hablar con Dios a través de la oración y decirle mis alegrías, mis penas, mis sufrimientos. Pero el encuentro profundo con Dios, una espiritualidad y un carisma, nos lleva a reconocernos también comunidad. Jesús insiste, el amor a Dios va ligado al amor al prójimo. Entonces, el tema de la comunidad es centrarnos en Jesús, familia de Dios, para ser más humanos, queriendo decidir en función del bien común al estilo de Jesús. Fíjense cómo llevamos tres elementos, ¿no? Biblia, oración, comunidad, sacramentos. Los sacramentos igual tenemos que hacer un esfuerzo por verlos con mayor profundidad. A veces nos quedamos en la imagen de los sacramentos sin quererlo también, solamente como un rito, como una obligación, casi incluso a veces como un protocolo. Es que toca el bautizo, toca la confirmación, toca la comunión, toca confesarse, toca la unción de los enfermos, toca casarse, toca ordenarse sacerdote. Entonces no es que toque, o sea, no es una obligación, una imposición, sino es un signo de la presencia de Dios. Entonces, aprender a vivir a partir justamente de un acercamiento sensato, profundo de la palabra de Dios, nos lleva a aprender a dialogar con Él, a discernir lo que espera Él de nuestra vida, a no sabernos, no reconocernos o sentirnos solos, aislados, sino a vivirnos como comunidad, es decir, en encuentro con otros, y ahora sí a convertirnos en signos de la presencia de Dios. Fíjense, la evidencia de los sacramentos es centrarnos en Jesús, presencia de Dios. Nos lo ha estado insistiendo la revisión que estaban haciendo ustedes con el Evangelio de San Marcos. San Marcos va insistiendo una y otra vez. Jesús predica, pero también realiza acciones, las hace con una actitud muy concreta y luego envía a los apóstoles, a los discípulos. Ahora, lo que ustedes recibieron, vayan y háganlo, compártanlo con el otro. Y entonces, de esa manera, Jesús y su comunidad son presencia de Dios. Y aquí requiere la creatividad. Fíjense, no significa que nos tengamos que inventar signos o sacramentos, sino más bien ser creativos para poder, en lo que vamos viviendo en el día a día, reconocer el trabajo, la presencia, la cercanía de Dios, queriendo manifestar en nuestra persona, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, el estilo de Jesús. Acuérdense que está la invitación, los que vean a ustedes vivir, actuar, tienen que acordarse de mí, nos insiste Jesús. Y nos dice Jesús, y el que me ve a mí y el que me ve actuar, tiene que pensar en aquel que me envió a mí. Entonces llevamos ahí 4 elementos de nuestra experiencia de encuentro, de acercamiento. Jesús es el que nos atrae a Él con la palabra de Dios, con la oración como discernimiento, con la comunidad, reconociéndonos parte de una familia, la familia de Jesús, la familia de Dios, siendo, fíjense, ya no es solo viviendo los sacramentos, sino incluso siendo nosotros sacramentos de la presencia de Dios, reconociendo a los otros, a la persona humana,
como sacramento de la presencia de Dios. Y en quinto lugar, no es que vaya, ¿cómo decirlo?, separado, sino más bien se van sumando cada vez uno de estos elementos, la misión y la caridad. No es como algo añadido, sino es algo que lo va nutriendo todo, todos se relacionan. Misión y caridad consiste entonces en centrarnos en Jesús, el enviado de Dios, nos lo insistió el Evangelio de Marcos, Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, y pide de nosotros trabajarnos para ser más compasivos, queriendo amar afectiva y efectivamente al estilo de Jesús. Regreso un poquito para arriba, fíjense lo que les acabo de decir. La vida de fe involucra diversos ámbitos. Vemos 5 inicialmente: Biblia, oración, comunidad, sacramentos, misión y caridad. Pero solo nos lleva una experiencia de crecimiento y plenitud cuando estos 5 los vivimos de manera integral, es decir, todos y cada uno. A veces distintos tipos de experiencias desde el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús hay grupos que se dedican al estudio de la Biblia. Están los fariseos, los maestros de la ley, los que se dedican a la oración, al discernimiento o solamente a los rezos también. Hay algunos que se dedican a querer ser una comunidad especial aparte, Juan el Bautista y los esenios que se fueron al desierto. Hay algunos que buscan solamente la parte ritual, litúrgica. Acuérdense el encuentro que tiene Jesús precisamente con los saduceos, son los maestros de lo ritual, de lo litúrgico. Y acuérdense, hay algunos en el tiempo de Jesús que buscan el ejercicio de la caridad, pero un poco impuesta inclusive. Los celotas, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, eran aquellos que querían liberar al pueblo judío de la dominación del Imperio Romano. Y si era necesario levantarse en armas, pues había que hacerlo. Si nos damos cuenta entonces, ya en el tiempo de Jesús, hay grupos religiosos que se quedan con uno de estos, ¿no? Pero que sin querer excluyen. Todos van generando desgraciadamente un grupo de excluidos. Jesús precisamente en su ministerio, en su vida pública, en su manera de ser hijo de Dios e invitarnos a ser hijos de Dios, nos va pidiendo, no te quedes solo con la Biblia, palabra de Dios, sino llévala al discernimiento, llévala a formar comunidad, llévala al ejercicio de los sacramentos, de ser signos de la presencia de Dios, y ámense unos a otros como les gustaría que a ustedes los amaran. Fíjense cómo esos 5 elementos tienen que verse entonces integralmente, insisto, todos y cada uno, e integradora. Se complementan mutuamente. Eso supone, he agregado aquí un 6º elemento, eso supone entonces, veíamos hace un instante, ¿no? Nos puede hacer ruido, cierto modo de acercarnos a la palabra de Dios al que no estamos acostumbrados, cierto modo de hacer oración que no es el de lanzarle el pliego petitorio a Dios, cierto modo de hacer comunidad que no es, a ver, los míos y los no míos, ¿no? Los nuestros y los ajenos. Entonces, ciertos modos de vivir esta fe, no como se nos ocurre, no como nos queremos inventar, sino yendo al origen, justamente en la lectura, en el ejercicio de la reflexión del Evangelio directamente, viéndolo como lo hace Jesús. Todos, si se daban cuenta, insistían, al estilo de Jesús, acercarte a la Biblia, al estilo de Jesús, acercarte a la oración, al estilo de Jesús, acercarte a hacer comunidad, al estilo de Jesús, vivir los sacramentos y ser tú mismo un sacramento, al estilo de Jesús, ejercer la caridad. Ya en el tiempo de Jesús, con la comunidad que él va configurando, les está insistiendo, y qué difícil. Por eso nos decía el padre Rubén en el Evangelio de Marcos, está hablando de la curación del paralítico, aquel que no camina, no sigue al estilo de Jesús, aquel que es mudo, que no proclama al estilo de Jesús, que no habla al estilo de Jesús, aquel que es ciego, que no ve al estilo de Jesús. Y por eso pongo ahí un 6º elemento. 6º elemento para vivir nuestra experiencia integral de encuentro en Dios al estilo de Jesús, y por eso nos conformamos con una identidad cristiana, que somos de Cristo, de Jesucristo, es la formación. Yo creo que Leti aquí, por fin con Leti hemos logrado un acuerdo. Oración y formación, Leti,
tienen que ir de la mano. Si no es integradoramente, no se puede, no hay experiencia auténtica. Así es, Eric, efectivamente. Pues nosotros tenemos un lema: nadie toca a un amigo especial si antes no hace oración. Y luego la formación, como tú ves, gracias a Dios, para nosotros también es bien importante. Este es el 4º año que tenemos un diplomado con la Pontificia. Y bueno, gracias a Dios tú has participado con nosotros en varias ocasiones. Así es. Entonces, fíjense, precisamente, ¿cuál es la importancia de la formación? La formación no es que sea un elemento extra, sino realmente la formación es lo que ayuda a integrar todos esos elementos. La formación es centrarnos en Jesús, maestro y profeta del reino, para ser más integrales. Fíjense, aprendiendo a vivir la palabra de Dios al estilo de Jesús, aprendiendo a orar al estilo del discernimiento de Jesús, aprender a ser comunidad y a formar comunidades. Hoy ustedes están siendo una comunidad padrísima. Estamos en distintas ciudades, en distintas regiones del país, y no dudo que en breve en distintos países. Y la comunidad va más allá entonces, no solamente de estar juntitos en un mismo espacio geográfico, sino unidos justamente en el corazón, en la experiencia de Jesús. La formación nos ayuda entonces a ver, a vivir, a ser, insisto, un sacramento, signo de la presencia de Dios. Y es aquí fundamental, otra vez, para Jesús en el Evangelio, el sacramento más importante es la persona humana. A ustedes en la catequesis les toca el trabajo con diversas personas, pero de una manera muy especial con los amigos especiales. Personas que en diversos ámbitos de la sociedad dicen: a ellos hazlos a un lado. Y que Jesús nos pide, como cualquier niño, mujer, pobre, enfermo del tiempo de Jesús, no lo excluyas, sino inclúyelo. Tómalo, ponlo presente. Entonces, la formación nos ayuda a vivir la palabra, la oración, la comunidad, los sacramentos, la misión y la caridad al estilo de Jesús. Fíjense, regreso un poquito acá. La imagen que a mí me evoca mucho precisamente toda esta integración a Jesús es precisamente en la imagen del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús dice: yo soy una vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, tendrán vida. Y no solo para ustedes, sino la comunicarán a los demás. Pero si no permanecen unidos a mí, entonces no tienen nada. Sin mí, insiste Jesús, no pueden hacer nada. Es ahí donde se fundamenta, insisto, una experiencia de encuentro con Dios. No podemos llegar, y San Juan es el que va a insistirlo de una manera mucho más fuerte. Comienza el Evangelio de Juan diciendo: al Padre nadie lo ha visto. Nadie. Y si alguien te dice que lo ha visto, ten cuidado. Puede ser que por acá algún tornillo se le zafó. Entonces, insiste. Pero aquel que estaba en el Padre y ha venido al mundo, la palabra de Dios hecha carne, él, Jesús, es el que nos lo comunica. Y entonces va a insistir todo el Evangelio, todos los 4 evangelios. Juan, de una manera muy especial, nos insiste en eso. Al Padre nadie lo ha visto. La palabra de Dios se hizo carne y vino a los suyos, y los suyos que habían sido creados por él no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron les concedió ser, fíjense qué padrísimo y qué fuerte, hijos de Dios. Nos decía hace un rato el padre Rubén Darío en el Evangelio de Marcos, principio y fin del Evangelio, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero qué difícil poder quitarnos las vendas de los ojos para reconocerlo a través de su vida, de sus acciones, de sus actitudes, de su perseverar inclusive, y nos involucra. Imagínense, la espiritualidad entonces es eso: entrar o ser metidos inclusive en el corazón de Dios. Esa imagen, insisto, que tenemos ahí de Jesús como una vid, un tronco, y todas las ramitas donde están los discípulos. Y algo padrísimo también es que no solamente son los discípulos o los apóstoles que les tocó vivir históricamente con Jesús, sino aquellos que los reciban a ustedes y me reciban a mí, que quieran vivir según mi estilo de vida, también son parte entonces de la comunidad. Nosotros podemos encontrar en textos como el de San Pablo, por ejemplo, las cartas de San Pablo y la experiencia misma de San Pablo es de alguien que no le tocó ver personalmente a Jesús. Él se encuentra con Jesús en los encuentros, los relatos de la resurrección,
no lo conoció, no vivió en su ministerio. Sin embargo, en la experiencia de la resurrección, el mensaje vivido además en la comunidad, es algo que a Pablo lo va a transformar, tanto que el nombre de Saulo se va a convertir en el de Pablo. Entonces, habla de una experiencia interna, de encontrarnos o dejarnos encontrar por Dios. Él viene a nuestro encuentro. Ese es entonces, y vamos a profundizarlo más en la siguiente semana, en el siguiente tema. La espiritualidad es el encuentro con Dios. El carisma es, una vez que me he dejado encontrar por Dios, tengo esa relación, esa amistad con Él. Ahora lo que yo he recibido, amor, cercanía, comprensión, perdón, me envía a compartirlo con el otro. Lo que tú has recibido en espiritualidad, ahora como carisma, repártelo, compártelo con el otro. Fíjense, bajo otra vez para acá. ¿Cuál es entonces la experiencia o el camino que hay que ir haciendo? Decíamos, la experiencia integral de encuentro con Dios nos lleva a saber, aprender, a acercarnos a la palabra de Dios, no de cualquier manera, sino profundizarla cada vez más, cada vez mejor, no quedarnos en una lectura literal, en una lectura mágica, sino contextual y sobre todo aplicada a nuestra vida y con los nuestros. Una vida de oración, insisto, que no sea solamente lanzarle el pliego petitorio a Dios, y que incluso sea la oración de Jesús por excelencia es: mira, esto es lo que yo quisiera, si es posible aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. La oración de María misma es algo muy semejante. Hágase en mí según tu palabra. En las bodas de Caná, la oración otra vez es, pues hagan lo que Él les diga. Esa es la clave. Reconocer palabra de Dios, oración como discernimiento, sabernos entonces que no estamos solos o aislados, sino como comunidad, con el que me cae bien, con el que no me cae bien, con el que tengo mayor cercanía, con el que todavía no tengo cercanía. Entonces, la formación nos lleva, insisto, a poder entrar a una mayor profundización de este encuentro con Dios Padre, al estilo de Jesús, para el cual recibimos el Espíritu Santo, que es lo que ha movido al Padre, lo que ha movido al Hijo, a Jesús, y que ahora se nos comunica a nosotros, para que nosotros a nuestra vez lo comunicamos a los demás. Fíjense cómo eso da una primera identidad, cómo nos podemos llamar los que queremos entonces formar esa familia de Dios. El Evangelio va a insistir mucho en el seguimiento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces el seguidor de Jesucristo acepta una doble tarea. En su relación personal con el Señor, Marcos es el que va a insistir en eso, aprender a estar con Él, es decir, convertirse en discípulo. Hay algo muy interesante en el Evangelio en torno al proceso de irse acercando a Jesús. Habla de la muchedumbre. Mucha gente seguía a Jesús, pero ¿por qué lo seguía? Pues porque curaba, porque perdonaba, porque ayudaba. Es decir, la mayoría inicialmente nos acercamos porque necesitamos algo. Y bueno, inicialmente está bien, pero el Evangelio nos pide, tenemos que dar el siguiente paso. Ya no solamente venir y pedir, sino convertirnos en discípulo. El discípulo es el que escucha. Y entonces, aquellos que estuvieron, que recibieron ya alguna curación, alguna sanación, algún acompañamiento, algún consuelo, parece ser que la invitación es: quédate un poquito más, no te vayas tan pronto, ya recibiste lo que necesitabas, ahora quédate, escucha. Y entonces, estar con Jesús implica no solamente venir, presentarle mis problemas, sino dejarnos escuchar su palabra, su mensaje, su propia persona, y después el Evangelio va a hablar de ser enviados por Él. El Evangelio de Marcos, cuando presenta justamente a los apóstoles, dice: Jesús elige a 12 para estar con Él y para enviarlos a predicar. Fíjense cómo precisamente este movimiento, estar con Él y enviarlos a predicar, constituye vocación y misión. Es decir, estar con Él es una vocación, es una invitación, es un llamado. Vengan, ven y lo verás, ven y sígueme, ven a mi encuentro. Y después la misión es: ahora ve a atender esto. Lo que tú recibiste, amor, ahora ve y comparte amor. Tú fuiste perdonado, ahora ve y perdona. Tú fuiste acompañado, ahora ve y acompaña. Y esta misma dinámica es el tema de la espiritualidad
y del carisma. La espiritualidad entonces nos acerca, nos mete en el corazón, en la mente, en el proyecto de Dios Padre, en la persona de Jesús con el Espíritu Santo, y luego nos envía. El carisma entonces es reconocer lo que hemos recibido para compartirlo con otro. Fíjense entonces, incluso les pongo ahí en el esquema justamente un ir y venir, ¿no? El seguidor de Jesucristo acepta una doble tarea en su relación personal con el Señor: estar con Él, convertirse en discípulo, y ser enviado por Él, convertirse en apóstol, en misionero. Ahora, asumimos entonces lo que yo he recibido es lo que voy a compartir. Y San Juan otra vez va a insistir, y en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Que yo quiera amar a otros, otra vez, no es una causa, no es el primer paso, sino es ya una respuesta. Yo reconozco que he sido amado por Jesús y ahora me atrevo a compartir con otros. Fíjense cómo entonces ese doble ejercicio de estar con Jesús para saberme amado por Él y para saberme capaz de amar a otros, se lleva ya en el proceso de la evangelización por medio de 3 momentos, o una triple actividad, les pongo ahí: misionera, catequética y pastoral. No significa, y aquí son 3 palabras a lo mejor también sin quererlo tramposas, porque ya tenemos una mente muy concreta de lo que podría significar cada una de ellas. La actividad de la misión significa hacer lo que está a tu alcance para que otros quieran estar con Jesús. Fíjense cómo aquí en ocasiones implica ni siquiera mencionar a Dios. Es pura convivencia, es pura cercanía. En el Evangelio Jesús va haciendo mucho de eso precisamente. Involucrar a otros, acercarlos, tratarlos con dignidad. Ya para empezar, que el otro se sienta tratado como persona. Y vuelvo a insistir, fíjense cómo mucho de lo que ustedes hacen constituye una acción misionera. O sea, la misión no significa que me voy a otro país, a otra ciudad, o me voy a la sierra, sino ahí donde estás, en el modo en el que estás trabajando, para que otros quieran estar con Jesús. Y si se dan cuenta aquí, podemos hablar de aquellos que no son cristianos todavía, aquellos que a lo mejor son cristianos pero no son católicos, pero incluso también aquellos que siendo ya cristianos católicos están apartados, están alejados, no se sienten parte de la comunidad, no se sienten parte de la familia, por la razón que sea. Han tenido una mala experiencia, a lo mejor han pedido alguna atención y no la han recibido, o cuando la recibieron de mala forma, de mala gana, etc. La acción de aquellos que se han encontrado con Jesús y que están siendo enviados a compartir, insisto, el primer proceso es el de la acción evangelizadora misionera. Que otros quieran estar con Jesús. Y si se dan cuenta, podemos pasar a veces muchos años en la acción misionera. Podemos pasar muchos años favoreciendo. Hay personas que a lo mejor, insisto, son colaboradores, quizá el esposo de un catequista, de una catequista, el familiar cercano, que a lo mejor nos apoya hasta cierto modo económicamente con alguna acción, pero no está involucrado. Es una primera acción y es una parte importante de la evangelización. Ahora, el que otros quieran estar con Jesús, ojalá y en el momento apropiado suscitará el segundo momento, que es la catequesis. La catequesis consiste en que otros quieran conocer a Jesús. Fíjense cómo aquí casi siempre pensamos en la catequesis inicial solamente. Es decir, la catequesis como la preparación de los niños, especialmente lo pensamos para que puedan recibir sacramentos. Pero fíjense cómo la catequesis, por lo menos como inicia con la primera comunidad cristiana, conforme se va configurando, consiste precisamente en aprender a vivir cristianamente. Tú eres un trabajador, ok, ¿cómo trabajas ahora cristianamente? ¿Eres una ama de casa? Perfecto. ¿Cómo eres una ama de casa ahora al estilo cristiano? Es decir, piensen que muchas de las personas en la primera comunidad cristiana pues ya tenían un estilo de vida, sobre todo los que no eran judíos, tenían una forma de vivir y ahora hay que adaptarla al estilo de Jesucristo. Y entonces la acción catequética es maravillosa precisamente por eso, porque consiste precisamente en querer vivir al estilo de Jesús. Otra vez, hay una catequesis inicial, sí, para los niños, pero hay otra catequesis que de hecho es permanente. Hoy en nuestra sociedad tenemos un terrible problema.
En otros tiempos ya se suponía el ser cristiano, el ser católico, o sea, cómo se vivía la Biblia, la oración, los sacramentos, la comunidad, la caridad. Pero hoy tenemos un problema, porque hoy mucha gente pues ya no tiene esa experiencia cristiana católica. Y aún, incluso algunos que sí la tienen, otra vez puede estar siendo o haber sido una experiencia sin quererlo, a lo mejor frustrante, a lo mejor impuesta, a lo mejor no asumida. Y cuando no es asumida no se va a continuar. Otra vez, requiere una primera acción misionera, que los demás quieran estar con Jesús. Muchas de nuestras catequesis se brincan esta parte, tanto con niños, jóvenes, adolescentes y adultos. O sea, los ponemos a recibir el Evangelio, ojalá el Evangelio, pero en ocasiones simplemente el catecismo, simplemente los mandamientos. Y fíjense el efecto adverso que tiene. Yo te digo, tienes que vivir los mandamientos. Y la respuesta es, ¿y cómo por qué? Te digo, tienes que ir a misa. Y yo te digo, ¿y cómo por qué? Te digo, tienes que hacer tu oración. Tienes que hablarle a Dios de tus alegrías, de tus tristezas. Y otro decir, oye, pues como que me estás invadiendo mi espacio, ¿no? Fíjense cómo en muchas ocasiones nos hemos brincado esta primera etapa de la acción evangelizadora misionera. Insisto, tenemos que aprender a ir estableciendo etapas, en donde uno pueda entonces ayudar a que el otro quiera estar. Y otra vez ahí, tu principal herramienta de evangelización eres tú mismo, tu propia persona. Y por eso es algo tan fundamental que trabajes tu espiritualidad. A ver, ¿qué tanto me siento yo amado, perdonado y acompañado por Dios? Porque yo voy a brindar a otros lo que yo he recibido a mi vez. Y si yo no trabajo en esa parte, lo que voy a hacer con el otro es a lo mejor solo el puro formalismo. Sí te voy a acercar a la Biblia, pero te la voy a imponer. Y en vez de hacerte más comprensivo, te haces más odioso. A lo mejor sí me acerco a la oración y te acerco a la oración, pero te impongo y te obligo, mira, tiene que ser así, tienes que rezar esto, tienes que rezar en este horario, de esta manera, párate, siéntate, y otra vez, sin una mayor comprensión. Cuando tú vas trabajando en tu propia persona, todo esto inicialmente, la esperanza es que el otro se empiece a preguntar, ¿y por qué tú eres así? ¿Por qué tienes comprensión? ¿Por qué tienes solidaridad? ¿Por qué tienes paciencia? ¿Por qué? O sea, ¿qué ganas tú con esto? Y si tú logras entender, es que lo que yo he recibido de Dios ha sido justamente esa cercanía, esa comprensión, esa solidaridad. Yo no puedo menos que compartir justo lo que he recibido. Fíjense cómo entonces ahí entra, insisto, ese segundo momento de la catequesis, que ya implica conocer a Jesús. Es decir, ya ahí se abre la pregunta naturalmente. ¿Por qué tú vives así? Ah, porque yo he sido amado por Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Ah, qué bueno que me lo preguntas. Ahora sí dame la oportunidad de decirte, y te empieza a contar su historia. Fíjense, justamente lo que hacen los evangelios es eso, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas, Juan te comparten su experiencia. Te dicen, porque yo antes había vivido de esta manera y mi vida no era plena. Pero Jesús vino a mi encuentro, me dejé encontrar por él y ahora comparto esto con otros. Saulo va a insistir muchísimo en eso. Yo soy capaz, va a insistir Pablo en muchas de sus cartas, de haber sido perseguido, de haber naufragado y seguir adelante. Aunque me han calumniado, aunque no me han respaldado siempre, me han dejado solo, pero yo sé que estoy por Jesús. Entonces, cuando alguien, y encontramos, yo creo de verdad, encontramos gente que nos va dando ese testimonio. Otra vez, fíjense cómo la catequesis no siempre inicialmente comienza por decirte Dios, sino te habla de tu experiencia profunda de encuentro con Dios, y que ahora sí te lleva posteriormente a ese encuentro y a ese conocer la vida de Jesús. Oye, pero ¿por qué Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y entonces comparte su vida, su historia, sus actitudes. Oye, ¿y por qué él vivía de esta manera? ¿Por qué él logró hacer eso? ¿Por qué él, a pesar de todo, se compartía así para los demás? A pesar de que lo rechazaron, a pesar de que no le creían, a pesar de que su gente más cercana, amigos, familia, le decía, pues quién sabe si de veras es cierto lo que tú estás diciendo o haciendo. Y entonces entra ahí la experiencia de catequesis, fíjense, permanente, vuelvo a insistir. Quizá, sobre todo en el trabajo con los niños en la catequesis, cuando solo es con miras a recibir los sacramentos, nos preguntan los papás o los tutores, ¿no?
¿Y como cuánto tiempo tiene que recibir la catequesis? Y la posible respuesta sería, bueno, pues cuánto tiempo quieres vivir tu encuentro y tu amistad con Dios, ¿no? El tiempo que tú quieras vivir tu experiencia de encuentro con Dios, ese es el tiempo que vas a requerir catequesis. Y ustedes lo están viendo con la formación, llevan 4 años y seguro se van dando cuenta de tantas cosas que no conoce uno, que no sabe en realidad y que tendría uno que conocer más y mejor. Fíjense cómo viene ahí un tercer momento. Ya no es solamente la acción evangelizadora misionera, que otros quieran estar con Jesús. Ya no es simplemente la acción evangelizadora catequética, que quieran conocer a Jesús, no solo mental, sino vivencialmente, sino ahora comienza a surgir la inquietud, la necesidad, de hecho, de la acción evangelizadora pastoral, que otros quieran seguir y servir a Jesús. Otra vez, es el paso entonces de los discípulos que escuchan, que reciben, al momento en el que Jesús les dice, ok, ya recibieron, ahora vayan y compartan, vayan y comuniquen. El Evangelio tiene varios momentos en los que Jesús hace eso, no solo al final del Evangelio, sino ya en el intermedio de su acción evangelizadora, envía a los discípulos. Y luego no solamente envía a 12, sino después envía a 72. O sea, con la intención también, acción simbólica, de enviar a todos y luego enviar para todos todavía. Yo no sé cómo les ha tocado ir viviendo esto. La tercera parte, la tercera dimensión de la evangelización, la parte pastoral, siempre cuesta mucho trabajo. Nosotros vamos viendo a veces en el equipo de agentes de evangelización, decir, pues yo ya no puedo, personalmente tengo que hacer esta acción, tengo que hacer esta otra acción pastoral y yo ya solo personalmente ya no puedo. Tenemos que involucrar a otros. Pero a veces decimos, pero ¿cómo los envío, cómo los involucro si ellos no se han formado? Otra vez la formación catequética. Y entonces, que otros quieran seguir y servir a Jesús es invitarles a hacer precisamente ese proceso. ¿Quieres seguir, servir? Perfecto. Según tus cualidades, según tus características, según tu formación, tu experiencia de vida, desde ahí lo que tú puedes compartir, comparte eso. Pero no nos quedemos solamente con esa situación, sino habrá que profundizar. ¿Por qué? Porque en otro momento te va a tocar precisamente coordinar, dirigir, a lo mejor fundar en torno a esta acción, como puede ser la catequesis, insisto, de niños, de adultos, a lo mejor la formación y el acompañamiento de los adolescentes, de los jóvenes, a lo mejor a los que están ya decidiendo un proyecto de vida hacia el matrimonio, hacia la soltería o hacia una vida consagrada. Fíjense cómo todo esto que vamos viendo entonces consiste en aprender a vivir una identidad, insisto, antes que vicentina, cristiana. Es que tenemos el grande problema de que a veces incluso, ya sea como vicentinos, como jesuitas, como franciscanos, dominicos, etcétera, a veces alguno de estos elementos, palabra de Dios, oración como discernimiento, comunidad, sacramentos, caridad, misión, formación, alguna de ellas la tenemos descuidada. Y entonces cuando vamos descuidando alguno de estos elementos, quizá podemos cometer ciertos abusos. Y como nos decía el padre Rubén hace un momento, y entonces en vez de vivir una vida de fe madura, vivimos a lo mejor una vida de fe infantil. No solamente la devoción, sino incluso pues una fe, insisto, inmadura. O sea, nos centramos solo en la Biblia, pero superficialmente, literalmente, nos quedamos solamente con una vida de oración que pues más se parece a los recetarios, a un formulario, a una fórmula mágica, que a un discernimiento. Nos acercamos a formar comunidades que en vez de incluir, excluyen. Porque decimos, estos sí son nuestros, estos no son nuestros. Estos son los que sí podemos y estos son los que no queremos que estén acá. Y entonces no responde al estilo de Jesús. No importa qué espiritualidad, no importa en qué comunidad nos toca vivir. Y yo creo, pues justamente las comunidades que estamos acá, pues nos toca vivir en todas, ¿no? Desde una experiencia diocesana, insisto, una experiencia de distintas congregaciones religiosas, todas son valiosas, todas son importantes. Y tenemos que aprender entonces
siguiente tema va a ser eso, cómo poder reconocer entonces cómo está viviendo cada una de estas comunidades, cada diócesis, cada congregación religiosa, en cada lugar, cómo ahí están viviendo este encuentro y este acercamiento a Dios. Insisto, a través de la palabra de Dios, de la oración, de la comunidad, de los sacramentos, de la caridad y de la formación. Me está llevando a acercarme a Jesús, me está llevando en posterior a compartir a Jesús con los demás. Estoy aprendiendo a evangelizar misioneramente otra vez. No necesariamente tengo que irme a otro país, puede ser acá, pero tratar de propiciar que otros quieran estar con Jesús. Y ahí está el examen práctico, de hecho, de nuestra evangelización. Mi modo de estar con Jesús hace que otros se quieran acercar, o por el contrario, mi manera de estar con Jesús hace que otros digan, yo mejor por eso, de lejitos mejor. Mi manera de acercarme a Jesús me hace que otros quieran conocer más a Jesús, incluso a mí mismo. Mi manera de estar con Jesús y de estar con otros que quieren estar con Jesús me hace preguntarme, ¿y qué más tengo que conocer de Él? ¿Qué más necesito vivir como Él para poder ser mejor? Mi manera de querer estar con Jesús y de querer conocer a Jesús hace que otros quieran no solamente servirse, sino también formar comunidad con Jesús, seguirlo, servirlo. Insisto, a lo mejor no solamente desde mi espiritualidad y carisma, sino desde las distintas necesidades que vemos que van surgiendo, como mi presencia como evangelizador, como misionero, como catequista, está propiciando que otros quieran encontrarse con Jesús.